sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque nos has hecho tu pueblo a través de Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos cada uno testificar cómo tú en nuestras vidas has cambiado la angustia, la tristeza y el dolor en gozo, y has traído sanidad, Señor, a nuestras vidas. Y como cantábamos, Señor, hace un rato, queremos hacer espacio para ti. Queremos que tú ocupes todo el espacio, Señor. Que Jesús seas tú nuestro fundamento, nuestra base, porque estamos en unión contigo. Señor, pedimos, mis hermanos y yo en esta mañana, que hables a nuestro corazón hoy. Espíritu Santo, habla a nuestra mente, a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, cale en lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que podamos ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a crecer hoy, Señor, en esa certeza, en esa valoración, Señor, de nuestra relación contigo y de nuestra relación unos con otros, siendo nosotros tu cuerpo, Cristo. Bendice este tiempo. Quita todo obstáculo, Señor, que no nos permita captar lo que quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Toda distracción, Señor, sea quitada. Entregamos a ti toda preocupación, Señor, que pueda estar en nuestra mente en estos momentos, Señor. La confiamos en ti, mi Dios, y queremos, Señor, poner toda nuestra atención en ti en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alguien diría por ahí, bueno, definitivamente el apóstol Pedro debió haber sido experto en este tema de las piedras. Jesús había tenido una conversación en un momento dado con los discípulos, Pedro incluido allí, y les pregunta: bueno, muchachos, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y bueno, cada uno empezó a dar su contestación a esa pregunta en base a lo que habían escuchado a las personas hablar. Unos decían Juan el Bautista, otros decían, hay personas que dicen que es Elías, otros Jeremías y otros algún otro profeta. Pero Simón responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ante eso Jesús le dice a Simón: eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y algo que ocurre en esta conversación, algo muy interesante, es que Jesús afirma a Pedro en ese nombre que él ya le había dado anteriormente. Él le había llamado Pedro, que significa roca, piedra. Y en esa conversación le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y bueno, lo que Jesús le está diciendo aquí a Pedro es: mira, Pedro, yo quiero que tú seas una roca, una piedra en lo que yo voy a edificar en mi iglesia, que voy a edificar en mí mismo, siendo Él esa roca, ese fundamento. Pedro quizás en ese momento no captó completamente lo que eso significaba, pero más adelante él lo pudo comprender, lo pudo entender.
El Espíritu Santo lo equipó precisamente para que él pudiera escribir de este tema a estos creyentes que estaban pasando por situaciones difíciles. Porque en esa misma conversación que había tenido Jesús con Pedro, él afirma que las puertas del Hades no prevalecerán contra eso que él iba a edificar, la iglesia. Así que Pedro, teniendo presente esta promesa y estas palabras de Jesús, escribe a estos creyentes exhortándoles y animándoles en medio del sufrimiento que estaban pasando, haciendo hincapié no tan solo en esa promesa, sino en la permanencia del fundamento en el cual estaban, que es Cristo. La primera acción de fe que vemos expresada aquí es esa acción de acercarnos a Cristo, la piedra viva. Prestemos atención ahí en el versículo 4. El verbo que utiliza es acercándoos. Y tengamos ese verbo en mente mientras seguimos estudiando este versículo. Nosotros hemos tenido un acercamiento inicial con Cristo por medio de la fe. Creímos en esa buena noticia de que Él murió por nuestros pecados, que tenemos salvación en Él, que Él no tan solo murió, sino que resucitó y que Él vive. Hemos recibido esa noticia, la hemos creído, y en ese acercamiento inicial no solo recibimos la salvación, recibimos una nueva identidad como hijos de Dios. Y aquí Pedro va más profundo y nos informa, y a su vez como piedras vivas. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hemos sido vivificados en Cristo. Sin embargo, ese verbo que está usando ahí Pedro no es solamente la implicación de un acercamiento inicial haciendo referencia a la conversión, sino que apunta a que la conversión es el inicio de ese continuo acercamiento que tenemos con Cristo alrededor de nuestro caminar con Él en nuestra vida. Y es en ese continuo acercarnos a Él que somos suplidos constantemente de vida, porque Él es el dador de la vida. Y acudimos a Él y nos acercamos a Él porque somos suyos, pertenecemos a Él. Y mientras vamos creciendo en esa cercanía con Dios, con Cristo, empezamos a profundizar, se hace más palpable para nosotros ese valor incalculable que tiene Cristo, es más evidente para nosotros. Es de suma importancia que nos acerquemos a Jesús continuamente, porque se trata de una decisión voluntaria día a día. Porque la realidad es que todo ser humano se acerca a algo. De hecho, las personas que rechazan a Jesús, los rechazan porque han decidido acercarse a otra cosa. Otra cosa representa para ellos su piedra angular. Cuando nosotros entonces en ocasiones decidimos no acercarnos a Cristo, inevitablemente vamos a acercarnos también a otra cosa. Y esa otra cosa son ídolos. Vamos a acercarnos a aquellas cosas que representan ídolos para nosotros o potencial ídolos para nosotros. Y cuando hacemos eso, lamentablemente estamos imitando el rechazo del mundo hacia Dios. Yo sé que suenan fuertes estas palabras, pero es así. De hecho, la primera persona que confrontó la palabra fue a mí con eso.
El abismo que nos separaba de Dios ha sido quitado y ahora estamos en unión con Cristo y hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos acceso a Él. No hay nada que nos impida tener esa cercanía con Dios. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros cultivar de manera práctica esa cercanía continua y relacional con Jesús? Y la manera práctica que tenemos o las herramientas que a través de las Escrituras se nos dan son las disciplinas espirituales. A través de las disciplinas espirituales podemos nosotros estar cultivando esa cercanía con Cristo, en especial con la lectura de las Escrituras y llevándolo aún más profundo cuando escudriñamos y vamos profundo en ellas. Esdras fue un hombre que comprendió esto, que para conocer a Dios se necesita uno acercar a Él, y él entendió que a través de las Escrituras se acercaba a Él. En Esdras 7:10 vemos que dice de Esdras: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y conectando esto con lo que habíamos aprendido el domingo pasado, Pedro, en los versículos anteriores a estos, había estado exhortando a estos creyentes y a nosotros también a que deseáramos como niños pequeños, como bebés, la leche espiritual no adulterada. Esa exhortación y esa imagen de ese deseo por la palabra la vemos expresada en Esdras. Y por lo tanto entendemos que el desear la leche espiritual no adulterada implica que nos necesitamos acercar a la fuente de esa leche espiritual. Este hombre Esdras no solo preparó su corazón para inquirir en la palabra de Dios, sino que también se dispuso el obedecer la palabra de Dios y enseñarla a otros. Cuando nos acercamos a Dios, a Cristo a través de su palabra, somos equipados para obedecerle. El llamado a acercarnos continuamente a Él no es solo en un contexto individual, no se limita al contexto individual. También es un llamado colectivo, como iglesia, con otros creyentes, que juntos leamos, estudiemos y enseñemos la palabra. Jesús mismo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, a través de las Escrituras Dios se ha revelado. Podemos conocer quién es Dios a través de las Escrituras. Y si no las escudriñamos, si no nos acercamos a ellas, estamos perdiendo la oportunidad de, como hizo María, sentarnos a los pies del Maestro, esa piedra preciosa y escogida, el único que tiene palabras de vida eterna. Leer un versículo al día es un excelente punto de entrada y de comienzo. Gloria a Dios por todos los que han comenzado a hacer eso. Pero no es donde debemos quedarnos. Un bebé comienza tomando leche, pero eventualmente va creciendo, y mientras va creciendo requiere de más nutrientes y de alimento sólido.
También, para que una relación crezca, requiere de cultivar cercanía. Si no, esa relación va a permanecer estancada. No nos conformemos con momentos esporádicos con Jesús. Él nos está invitando hoy y cada día nos dice: chicos, mis hijos amados, mi mesa está abierta para ustedes 24/7, los 7 días de la semana. Y mi invitación es que ustedes vengan y cenen conmigo, coman conmigo. Él nos quiere alimentar bien. Él nos invita a que profundicemos en nuestra relación con Él. Y ojalá que ante esa invitación que nos hace Cristo, respondamos siempre con un sí. La segunda acción que vemos aquí, que nos comunica Pedro, es el abrazar la obra edificadora de Dios. Vayamos al versículo 5. Y dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Pedro nos comunica que también somos edificados cuando abrazamos esa obra que Dios está haciendo, ya que esa obra muestra que hemos recibido un beneficio, un regalo, gracias a través de esa unión con Cristo. Y este beneficio y esta bendición es que es el ser parte de la casa espiritual que Dios está construyendo. Para entender mejor a qué se refiere esto, vayamos a Efesios 2, 20 al 22. En Efesios 2, 20 al 22 vemos a Pablo hablar de este tema de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y remontémonos un momento a ese tiempo histórico donde está escribiendo Pedro. En ese tiempo había cierto proceso que se seguía para las construcciones que se consideraban construcciones grandes e importantes. Se necesitaba un diseño de un arquitecto, un maestro constructor que dirigiera la obra, la piedra angular, de la cual dependía toda la estructura, la alineación y la estabilidad del edificio, los canteros, quienes extraían y tallaban las piedras, y luego se hacía el ensamblaje de esa construcción, de ese edificio, donde una vez esas piedras eran labradas, se transportaban y se colocaban en el lugar designado que había sido descrito en ese diseño. Tomando esta imagen, podemos ver que hemos sido hechos piedras vivas con un propósito. Dios da forma a cada piedra y la coloca en su lugar. Esto significa que hay un proceso, porque antes éramos piedras muertas sobre cimientos tambaleantes. Ahora somos piedras vivas siendo edificadas sobre el verdadero cimiento que es Cristo. Amén. Y es un proceso de desaprender y de aprender, de ir siendo hechos nuevas piedras, parte del templo de Dios, la iglesia. Como piedras vivas estamos siendo edificados para edificar también. Cada uno de nosotros somos llamados también a construir fielmente sobre el fundamento.
Pablo nos da a saber eso en 1 Corintios 3, 10 al 11, donde él dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La obra de edificación de la iglesia, iniciada por medio del ministerio de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, continúa hoy y nosotros somos parte de ella. No podemos decir que amamos a Jesús y pertenecemos a Cristo y a su vez rehusarnos a ser parte de su iglesia. Hay un lugar para cada piedra viva. Cuando servimos con nuestros dones, cuando nos congregamos, nos discipulamos, compartimos juntos, partimos el pan, Dios nos edifica como iglesia. Abracemos la obra edificadora de Dios, amando lo que Él ama, su iglesia por la cual Cristo murió. La tercera acción de fe que se nos invita a seguir, la vemos en la segunda parte del versículo 5. Y esa acción es que ejerzamos nuestro sacerdocio. Y dice en el versículo 5: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro nos recuerda que somos el templo de Dios y a su vez sus sacerdotes consagrados por medio de Cristo. Pedro está tomando lo que Dios había comunicado al pueblo de Israel en Éxodo 19, versículo 6, cuando Dios les dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y aquí Pedro deja claro que eso que Dios había dicho al pueblo de Israel fue cumplido por medio de Cristo. En esa unión con Cristo se cumple esto. Y para nosotros, la noticia hermosa es que hemos sido puestos también en esa posición de honor. ¿Por qué? Porque esto que había sido dicho al pueblo de Israel, en Cristo nos ha incluido a nosotros, los gentiles también. Efesios 2, versículos 12 al 13 y el versículo 19 lo describen de esta manera: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos un hermoso privilegio que nos ha dado el Señor, que nos podemos acercar a Él, que el lugar santísimo está abierto para nosotros a través de Cristo y que allí somos llamados a ofrecer ya no sacrificios de animales, sino sacrificios espirituales agradables a Dios. Y esta es la manera en que ejercemos nuestro sacerdocio. Nuestra oración, nuestra alabanza, cuando sacamos ese tiempo de estar con el Señor, cuando servimos, cuando hacemos buenas obras, cuando hacemos el bien para con otros,
cuando damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Todas estas cosas son ejemplos de sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ahora, esto no es meramente una lista de cosas para hacer. En realidad, cada una de ellas son obras que resultan de algo más profundo. Y vemos de qué se trata ese algo más profundo en Romanos 12, 1 al 2, donde Pablo hace esta exhortación. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, aquí Pablo nos apunta que si no nos hemos ofrecido nosotros primero, nos hemos entregado nosotros primero como ese sacrificio, esa ofrenda agradable a Dios, de nada vale que sigamos una lista de cosas. Si hacemos esa lista, van a ser sacrificios sin sentido si no ha ocurrido lo primero. El ejercer nuestro sacerdocio implica también que nosotros no solo estamos dando algo, no se limita al que estamos dando algo a Dios, sino que de acuerdo a las palabras que Pablo dice aquí en Romanos, también nosotros recibimos de parte de Dios. Cuando nos hemos ofrecido nosotros mismos al Señor, es porque estamos convencidos de que no queremos ser más como el mundo, no queremos permanecer igual. Queremos ser cambiados y a través de una vida transformada agradar a Dios. Y es con esa decisión que asumimos voluntariamente el cargo de sacerdotes santos para Dios, resultando en sacerdotes que de manera intencional ofrecen sacrificios espirituales que complacen a Dios. Y en ese proceso, mientras hacemos ese acto de adoración, vamos a ser edificados. Dios renovará nuestra mente, esa es la promesa. Dios renovará nuestra mente, formará el carácter de Cristo en nosotros y nos mostrará su buena, agradable y perfecta voluntad para nuestra vida. Tomemos nuestra posición en Cristo como sus sacerdotes. Ejerzamos nuestro sacerdocio comenzando con ofrecernos totalmente a Dios para que seamos edificados. Seguimos avanzando aquí en esta carta y vamos ahora al versículo 6. Y el versículo 6 nos dice: por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La cuarta acción que se nos exhorta aquí es a confiar en Cristo como nuestra base firme. Aquí vemos que Pedro está tomando del Antiguo Testamento, específicamente está citando Isaías 28, 16. Y vamos a ir allá para leer lo que Isaías escribió. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Vemos que Pedro está citando de la
traducción griega de este pasaje en Isaías, porque vemos que él termina este versículo diciendo no será avergonzado, mientras que Isaías utiliza la frase no se apresure. Y esto se debe al contexto en el cual Isaías está escribiendo. Cuando Isaías está escribiendo, él escribe durante el periodo donde el reino de Israel estaba dividido. ¿Y qué había ocurrido en ese periodo? Estaba el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Entonces el reino de Judá específicamente empezó a tener un hábito de que cuando se encontraba en aprietos, muchos de estos reyes iban a acudir a otras naciones para que los sacaran de aprietos. En vez de poner su confianza o accionar en confianza con Dios, en Dios. El rey Asa de Judá se apoyó en Siria cuando se vio amenazado por el rey de Israel, Baasa. El rey Acaz se apoyó en Asiria cuando se vio amenazado nuevamente por Israel y su aliado Siria. Y en ambos casos el postrer estado vino a ser peor que como inicialmente habían comenzado. Hasta que llegamos a Ezequías, quien en una ironía trágica se enfrenta a la amenaza de la invasión de Asiria, los mismos que alguna vez llegaron a ser aliados de su padre. Y aquí Ezequías estaba bajo una gran presión, porque a las puertas estaba el ejército de Asiria. Recordemos que estaba este hombre Senaquerib hablando blasfemias en contra de Dios, burlándose de Ezequías y de la fe en Dios. Y ante esto, no tan solo era la presión de tener esa amenaza a las puertas, sino que probablemente también había cierta presión política. ¿Por qué? Porque se había convertido ya un hábito en Judá de que los reyes fueran a buscar ayuda en otro lugar. Probablemente también habían voces aconsejando lo mismo a Ezequías. Pero ¿qué hizo Ezequías? Ezequías acudió a Dios. Confió en Él. Trajo su situación delante del Señor. El Señor habla a Ezequías y Ezequías obedece. Porque Dios le dice, no te preocupes, esa gente se va a ir. Y aquel que se estaba burlando y blasfemando va a morir también. Y Ezequías fue librado. Ezequías no se apresuró por causa del temor y la desesperación a buscar seguridad en otras cosas, a buscar seguridad en otras naciones. Confió en Dios, su base firme, y la realidad es que no fue avergonzado. Aquí vemos el por qué Isaías usa esa frase, no se apresure. Porque aquel que no se apresura y pone su confianza en Dios no será avergonzado. Y cómo Ezequías llevó su confianza en Dios a la acción. Jesús nos da una pista de eso. En Mateo 7, 24 al 25, Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
nosotros hemos creído en Cristo y estamos en unión con Él. Somos su iglesia, como Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, si hemos confiado en Él, esa confianza será hecha evidente a través de nuestra obediencia. Aún en los momentos difíciles, porque vendrán momentos difíciles. Porque la confianza no es meramente un sentimiento, no es meramente palabras, no es algo abstracto, no se limita a eso. Sino que si decimos que confiamos en Dios, eso va a traducirse automáticamente en que vamos a obedecerle. Si le obedecemos es porque hemos confiado en lo que Él ha dicho. Es cierto. Si nuestras palabras y sentir de confianza no están produciendo obediencia, necesitamos examinar qué es lo que está ocurriendo, qué está impidiéndonos confiar en el Señor. ¿Cuál es la raíz de ese autoengaño que nos tiene estancados? Tomemos el tiempo para invitar al Espíritu Santo a que nos examine y que en cada área donde aún no estamos confiando en Cristo, alumbre con su luz y saque esa mentira a la luz. Pidamos que nos guíe a sustituir esa mentira con la verdad de la palabra, para que seamos de aquellos que oyen a Jesús, le siguen y le obedecen en plena confianza. Vayamos a 1 de Pedro 2, 7 al 8. Aquí Pedro nos presenta y vemos esa última acción de fe, y es estando firmes, que estemos firmes ante el rechazo del mundo. Y dice los versículos 7 al 8, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vemos a Pedro continuando haciendo este hincapié en el hecho de que los creyentes habían recibido a Cristo, habían creído en esa noticia. Eran esas piedras vivas en Él. Y por lo tanto, la implicación era que por esta razón, por esta unión en Él, la base, su cimiento, su fundamento era Cristo, esa piedra angular, que como habíamos visto, la piedra angular es la encargada de la estructura de un edificio para nosotros. Esa es la imagen que está trayendo Pedro aquí. Y aquí en este pasaje está él citando dos pasajes del Antiguo Testamento. El primero es Salmo 118, versículo 22, y el otro es Isaías 8, 14 al 15. Pedro está trayendo esta referencia de Salmo 118 para mostrar que los líderes religiosos de Israel habían rechazado a Jesús, rechazaron a Jesús, siendo Jesús esa piedra principal y más importante. Al complementarlo con el pasaje en Isaías 8, muestra que ese rechazo que tuvieron estos líderes fue a causa, o lo que había de fondo era desobediencia, y que por lo tanto eso les había causado a ellos tropiezo, tropezaron.
Y interesante que el pasaje en Isaías 8:14 comienza diciendo, refiriéndose a Dios, entonces Él será por santuario. Esto profundiza aún más el significado de que Jesús sea precioso para los creyentes, ya que han sido santificados en Él. Y que Él mismo es su santuario. A su vez, Pedro utiliza este mismo pasaje dejando claro el contraste entre aquellos que habían creído y los que habían rechazado a Cristo, porque si rechazaron a Jesús, también iban a rechazar a los creyentes. Y nosotros vivimos eso hoy, el mundo nos rechaza. Y el rechazo del mundo se puede manifestar de muchas maneras, ¿verdad? Y a veces cuando pensamos en esto de rechazo del mundo, quizás pensamos en cosas extremas, como un trato sumamente hostil, insultos, groserías, que haya un discrimen tan a flor de piel y violento hacia nosotros por nuestra fe. Pero hay otra manera en que se manifiesta ese rechazo del mundo, que es constante y más sutil, y es a través de la burla. De la burla. Y esa burla esconde detrás de ella no tan solo el desprecio y rechazo a nosotros y por ende a Jesús, sino también cierta arrogancia. Y escuchamos comentarios como estos: ahí viene el santurrón. O por ejemplo, tú vas a esa iglesia porque te lavaron el cerebro. O sigues creyendo en tu amigo imaginario. Escuchamos ese tipo de burla. Y luego que nos dicen esas cosas, personas que se dicen nuestros amigos, nos dicen es bromeando, es de broma. Pero ese es el tipo de rechazo que estamos enfrentando nosotros constantemente. Esa burla. Y lo que está detrás, o el blanco de esa burla, ya que es Satanás el que está detrás de estas cosas, es un ataque constante a nuestra identidad y a nuestra base, en quién hemos creído. Y ante esto, necesitamos estar firmes en quién es Dios y quiénes nosotros somos en Él. Y dirán, Carmencita, sigues como un disco rayado, que tengo que leer la palabra. Hermanos, tenemos que leer la palabra. Amén. En primer lugar, es necesario empaparnos con la verdad de quién es nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sus atributos, sus proezas, sus promesas, su amor por nosotros, que Él lo expresa a través de las Escrituras y aún más profundamente en la obra salvífica de Jesucristo. Igualmente necesitamos no solo leer la Biblia, sino decir en voz alta lo que estamos leyendo. La fe viene por el oír por la palabra. Amén. Decir en voz alta lo que Dios ha dicho, quiénes nosotros somos en Cristo. Aleluya. Es esencial esto, porque ante el rechazo del mundo enfrentamos una tentación particular, y es la de creer las mentiras que el mundo nos dice. Y eso da cabida, podemos nosotros, si no estamos empapados de esto, de quién es Dios y quiénes somos en Él, podemos dar entrada a la duda. Por último, para que podamos resistir y estar firmes ante el rechazo del mundo, necesitamos rodearnos de otros creyentes. Cuando estamos juntos, como ese cuerpo de Cristo, nos alentamos unos a otros, nos apoyamos unos a otros, nos recordamos unos a otros de nuestra identidad como hijos de Dios y como su cuerpo en Cristo.
así sosteniéndonos y fortaleciéndonos unos a otros. Amados, aún ante situaciones como las de rechazo que enfrentamos del mundo, cuando elegimos y accionamos en estar firmes, Dios nos va a edificar y nos va a fortalecer. Por último, quisiera leer un fragmento de una canción titulada Habitación, que dice así: soberano creador, en la luz inalcanzable tú estás, formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está, en piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Amados, acerquémonos a Cristo cada día. Su mesa está abierta para nosotros siempre. Abracemos la obra de Dios, aquella que está haciendo en nosotros como individuos y como su templo. Vivamos como sacerdotes consagrados, ofreciendo esos sacrificios que le honren. Confiemos en Cristo recordando que nuestra confianza en Él se completa por medio de la obediencia. Afirmémonos en nuestra piedra angular, resistiendo el rechazo del mundo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Colosenses 2, 6 al 7. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, no hay palabras